mi familia no es lo que esperaba. Cuando escuchamos la palabra familia, es probable que lo primero que se nos venga a la cabeza es una imagen clásica de un padre, una madre, hijos y por supuesto una mascota. Todos felices, como en los stickers en forma de silueta que se colocan en la parte trasera de un carro. Que se vemos allí, pensamos que, reitero, así es la familia. Hemos idealizado ese modelo. El modelo que hemos idealizado de familia es lo que vemos en los comerciales o lo que vemos en los pósters, ¿no? O en diferentes propagandas donde vemos un padre comprensivo y feliz jugando con sus hijos, una madre satisfecha, una esposa satisfecha, y sin darnos cuenta creeríamos que si falta uno de esos miembros ya no es familia. Nunca he visto que el mundo o el sistema me presente una familia sin un padre. No he visto que el sistema me presente una familia donde sea solo mamá e hijos. Siempre nos hemos idealizado que una familia tiene que ser padre, madre, hijos. Pero yo no creo que ese vínculo que parece completo defina lo que es familia. Si me preguntaran qué es familia, diría que es el lugar más imperfecto, pero también el más hermoso en el que podemos vivir. Para mí eso es familia. Para explicarle mejor lo que es una familia, quiero que mire este oso. Este osito, a simple vista, dirán que ya no sirve. Es evidente que es un oso, que es un peluche que no está nuevo, ya está usado. Usado porque tiene cicatrices, le falta un ojo, le falta una orejita, su mano está completamente deforme o por decirlo, su bracito está roto. Y reitero, a simple vista usted ve esto y dirá, ya no sirve, está demasiado maltratado, está demasiado remendado. Pero cada una de estas imperfecciones en este oso tiene una historia. Me llama la atención que aunque tenga imperfecciones y no se vea tan bonito, está remendado. Y si está remendado es porque el dueño de este oso lo amó o lo ama. Y como lo ama, a pesar de esas imperfecciones, no lo está desechando. Puede ser juzgado, puede ser rechazado por otros, pero no por su dueño. Ese dueño decidió amarlo. Ese dueño decidió no desecharlo. El dueño de este peluche decidió procurar por todos los medios hacer algo para no deshacerse de este oso, que aunque no está en las mejores condiciones, aparentemente sigue teniendo valor. Y déjeme decirle que así es la familia. Si usted mira con honestidad su familia, es muy probable que sea igual a este oso. ¿Y por qué se lo digo? Porque probablemente cuando yo miro con lupa tu casa, tendrá remiendos, tendrá cicatrices. Probablemente yo puedo ver tu familia y la veré incompleta. Y si hay gente que la puede, reitero, ver de cerca, la va a juzgar por cómo es. Pero la familia no siempre brilla. La familia no siempre se va a ver perfecta. La familia no siempre va a tener una apariencia atractiva para mucha gente alrededor. La familia no siempre va a funcionar bien. La familia nunca se va a ver como los comerciales de la televisión o de las redes sociales. La familia no se va a ver como la pintan las propagandas o las películas de Hollywood. A este osito le falta una oreja, reitero, le falta un brazo, le falta un ojo. La pregunta es, ¿por qué le falta oreja, porque le falta un ojo, porque le falta un brazo, porque está remendado, dejó de ser un oso de peluche? No, sigue siendo oso, a pesar de que le faltan ciertas cosas en su cuerpo, por decirlo así. Asimismo habrá familias. Hay familias que les va a faltar un miembro, un padre, una madre, que le va a faltar estabilidad financiera, que probablemente no tenga
presencia de un 100% de amor y de comprensión. Probablemente a su familia le falta comunicación. Por eso que le falta a su familia, no la descalifica como familia. No la descalifica para que pueda tener ese hermoso título. Puede que tu familia esté rota. Puede que tu familia en ocasiones no funcione bien y esté llena de cicatrices, como lo está este oso. Pero sigue teniendo valor. Probablemente no tiene valor para los de afuera como la ven, pero sí tiene valor para ti, sobre todo para Dios. Porque así como el dueño de este oso hizo todo lo posible para rescatarlo y repararlo, el dueño de tu familia se llama Dios. Y Él hasta el día de hoy ha hecho todo lo posible para que tu familia se mantenga en pie, a pesar de que tenga ciertas ausencias. ¿Sabe? Cada cicatriz de este oso habla de un dueño que le tuvo amor. Cada cicatriz en tu familia habla de un Dios que con amor te ayudó a sanar, te ayudó a poderte levantar en medio de crisis dentro de tu familia. Esto habla de lo que has resistido. Esas ausencias habla de la resiliencia, de la resiliencia que has tenido para volverte a levantar en medio de las crisis que probablemente tocaron tu casa y tu familia. La pregunta no es ¿por qué estás roto? La pregunta es ¿qué harás con lo que está roto? ¿Qué harás con las heridas de tu familia? ¿La vas a desechar? ¿O simplemente dejarás que se destruya por sí sola? ¿O vas a permitir que la gracia de Dios hoy comience a obrar en aquellas rupturas que tiene tu casa, para que entonces Dios la sane? Y que sin importar que hayan cosas que se hayan arrancado de tu familia, como un divorcio, como un hijo que se fue enojado, qué sé yo, no afecten, sino que a pesar de eso tú entiendas que tu familia sigue siendo familia. Mire, porque a pesar de que tu familia no se vea tan atractiva, puedo estar seguro que has sanado, que has soportado y que todo lo que has hecho es suficiente para que tú puedas decir yo tengo familia. Para que tu madre soltera puedas decir yo tengo familia. Para que tu hijo que no tienes padres y creciste en la orfandad digas yo tengo familia. Para que tu hombre que fuiste abandonado por una mujer y criaste a tus hijos solo digas yo tengo familia. Puedes decirlo en esta mañana, diga yo tengo familia. Tienes familia. Por eso en primer lugar quiero hablarle justamente teniendo la imagen de ese oso sobre familias rotas. ¿En algún momento se ha preguntado por qué le tocó la familia que tiene? No sé si en algún momento usted ha dicho ¿por qué me tocó esta familia? Esa pregunta a veces se deriva por las heridas que la misma casa, el mismo hogar nos ha causado y que hemos tenido que vivir. Y sé que todos deseamos una familia perfecta. Queremos un padre perfecto, unos hijos perfectos, un esposo perfecto, una esposa perfecta. Que no se equivoquen, que caminen siempre de una manera en la que los aplaudamos. Pero la perfección no existe en absolutamente nada. Todo lo que existe en este mundo tiene margen de error. Si usted se compra un carro nuevo, ese carro nuevo tiene margen de error. Si usted se monta a un avión o se sube a un barco, tiene margen de error. Si usted se casa, ese matrimonio tiene margen de error. Cuando usted tiene hijos, esos hijos tienen margen de error. Usted y yo tenemos margen de error. La perfección no existe. Porque esa familia que tú has deseado, ese tipo de familia que tú has codiciado, tiene también imperfección. Esa familia que tú has idealizado tiene imperfección. Yo me siento honrado porque hay gente que admira a mi familia.
Hay gente que me ha dicho: pastor, admiro su matrimonio, admiro su hogar. Ojalá Dios me dé una casa como la que usted tiene, un hogar como el que usted tiene, una familia. Y me halaga eso. Pero mi familia es imperfecta. Si usted me pregunta a mí si en algún momento de mi vida, si en alguna ocasión he herido a mi familia, yo le respondería que no. No la he herido en alguna ocasión. La he herido en muchas ocasiones. No en una ocasión, sino en muchas. Y quizá en la mayoría de veces que herí a mi familia lo hice sin querer. He herido a mi esposa. He herido a mis hijos. He herido a mis padres. He herido a mi único hermano que tengo y al que amo. Los he herido. Y aunque reitero, probablemente no quise hacerlo, lo hice. Ya los herí. Pastor, ¿y ellos lo han herido a usted? ¿Su familia le ha herido? Por supuesto que sí. Mi esposa me ha herido, sí. Mis hijos me han herido, sí. Y los sigues amando con toda el alma y con todo el corazón. Espero que ellos también. Una familia siempre será imperfecta. El hecho de que mi familia me haya herido no les quitó el título que tienen. El hecho de que un día mi esposa me haya herido no significa que dejó de ser buena esposa. El hecho de que mis hijos me hayan herido no significa que dejaron de ser mis hijos y de ser buenos hijos a los que yo amo con el alma y con el corazón. Las imperfecciones no pueden definirte a ti. A veces esas imperfecciones te van a llevar a tener a veces un hogar un poco disfuncional, pero no significa que deja de ser hogar. Las imperfecciones van a existir. Lo que pasa es que nosotros tenemos un juez muy cruel dentro de nosotros. Ese juez cruel que tenemos nos hace ver que somos lo peor. Ese juez cruel es el que nos determina quiénes somos. Y por eso es que muchos aquí se han llevado el título, más bien se han puesto el título de ovejas negras. Es que yo soy la oveja negra de mi casa. Pero es ese juez cruel que te ha llevado a pensar que eres la oveja negra. Porque somos demasiado crueles. Hay gente que en sus momentos reflexivos de silencio, al pensar, el juez cruel se levanta. Y entonces es donde dices que yo considero que he sido un mal padre, he sido una mala madre, he sido un mal hijo, he sido un mal esposo, he sido una mala esposa. Pero llegué a una conclusión. La gente que en sus momentos de reflexión dice, creer o piensa que es un mal padre es porque es un buen padre. Los que dicen que son malos hijos es porque son buenos hijos. La cosa es que como te enfocas en escuchar la voz de tu juez cruel, omites todas las cosas buenas que haces y te enfocas en tu imperfección a causa de tu perfeccionismo. Una familia es imperfecta. Ninguna familia está exenta de ser golpeada, de ser herida. Pero aunque ninguna familia está exenta de la herida, todas las familias sobre la tierra tienen la misma oportunidad de tener sanidad. Y justo allí es donde se define absolutamente todo. Es probable que hoy veas hogares sanos, pero cuando los ves de cerca notarás que están llenos de cicatrices. Sanos, pero con algunas manchitas que ya no salen. Sanos, pero con una historia que contar. Usted puede ver mi hogar de cerca y por la misericordia bendita de Dios, mi hogar es sano. Pero si tú lo conoces, notarás que tuvo heridas. Notarás que hay remiendos, hay parches. Notarás que si hay una película que se hace de mi hogar, van a haber momentos en los que tú dirás, yo no haría eso con mi esposa o con mis hijos. Claro, porque está lleno de imperfecciones, pero decidimos un día dar un paso. Y ese paso fue sanar. Cuando tenemos expectativas que superan la realidad, veremos las circunstancias difíciles de nuestra familia como el fin. Cuando malidealizamos una familia o cuando nuestras expectativas de familia son irreales, en el primer problema que haya en la casa, tú pensarás que ya no hay solución, que todo se acabó, que todo se destruyó. Y se lo voy a hablar más adelante. Sé que hay heridas más profundas que otras, procesos más difíciles que otros, y en medio de esas situaciones es inevitable
tomar decisiones dolorosas, lo entiendo. A veces esas decisiones dolorosas será terminar un matrimonio. A veces habrán decisiones dolorosas de simplemente decirle a su hijo: vete de casa porque tu comportamiento y tu adicción no es tolerable dentro de este techo. A veces esas decisiones dolorosas será que has vivido en un estatus económico muy bueno, pero te tocó salir de ese estrato social a un estrato social más bajo. A que tus hijos ya no estuvieran en el mismo colegio donde han estudiado, e ir a otro que probablemente no te guste. La cosa es, las decisiones que tú estás tomando en el hogar, ¿son decisiones alimentadas por tu orgullo o son decisiones que son motivadas porque sientes que a través de ellas sanas y reparas? No es una cuestión de que las decisiones que tú tomes te involucren solamente a ti. Cada decisión que tú tomes en tu familia no te involucra a ti, involucra a tu familia. La decisión de un divorcio involucra a tus hijos, involucra a tus padres, involucra a tu núcleo familiar. La decisión que tengas financiera involucra a tu familia. Y a veces por nuestro egoísmo hemos metido a nuestra familia en aventuras. Y escuche, usted ya no decide solo. Cuando está en familia, la decisión es de familia. Y sobre todo, cuando usted tiene a Dios, las decisiones tienen que ser preguntadas a Dios. Ten presente que si hablamos de todas las heridas de una familia, creo que necesitaríamos un capítulo entero de un libro para hablarlas, pero le voy a hablar de las más comunes, por no decir las más importantes, y que pueden hoy mostrarse a la luz de la palabra para que usted pueda mejorarlas. Y la primera herida que rompe una familia es la frialdad emocional. A veces pensamos que las heridas en una familia son solamente aquellas que se ven. Cuando tú ves una familia, las heridas que se ven son las del abuso, son las del maltrato, de los golpes, de las cosas que son escandalosas, manipulación y lo que consideramos maltrato. Y damos por sentado que mientras estas cosas no existan en el hogar, entonces el hogar marcha bien y la familia va a marchar bien. Pero es importante saber que hay heridas dentro de familia silenciosas. Esas heridas silenciosas no se ven lo suficientemente amenazantes para destruir una casa. Pero déjeme decirle que si tú no le pones atención a esas heridas silenciosas, a esos ataques silenciosos, se convertirán en algo tan gigantesco porque se desarrolla que terminará destruyendo tu casa. Usted no me puede venir a mí a decir que tu divorcio se dio simplemente por una infidelidad o porque hubo un caos completo el fin de semana y eso fue lo que te llevó a ti a un divorcio. Eso que sucedió, ese episodio final del que tú consideras que fue la razón de tu divorcio, es la gota que rebosó la copa. Pero en realidad ese divorcio fue el resultado de heridas silenciosas que no trabajaste. De un desprecio, de un rechazo, de una indiferencia, de una falta de palabras de afirmación, de conexiones vitales dentro de la casa que poco a poco fueron desarrollándose y entonces se convirtió al final en un divorcio. Pero en realidad no fue el episodio que tú consideras, fue la acumulación de heridas silenciosas que no sanaste. Si entendemos bien esto, entonces la frialdad emocional en una familia es una herida silenciosa. Y la frialdad emocional es la ausencia de afecto, de cercanía y de expresión. Si esto no existe, no hay conexión. Para entenderlo mejor, le voy a hablar esto. Yo tengo acá estos bombillos. Estos bombillos están conectados, ¿sí? Perfectamente conectados. Y aunque están conectados, yo veo que no encienden, obviamente. Yo veo que no tienen vida. Y esto es lo que sucede con muchas familias de hoy en día. Están conectados correctamente, pero no funcionan. Esta conexión representa un padre responsable. Esta conexión representa una mamá que se esfuerza por hacer
la comida en el hogar, se esfuerza por tener a sus hijos en orden. Esta conexión representa probablemente unos hijos responsables que no dan qué hacer, de los cuales te sientes orgulloso. Esta conexión representa que tienes paseos en familia, que tienes tiempos de vacaciones. Pero hay algo que falta en esta conexión, se llama energía. Yo lo diría en familia, es la energía emocional. ¿Sabe por qué? Porque aunque están unidos, no tienen chispa, no tienen luz, no tienen vida. La energía emocional es donde fluye, nótese bien esa palabra, fluye el amor, fluyen las palabras, fluye la afirmación. No es, ay, es que yo ya le dije a mi esposa que la amo. Perfecto. La pregunta es, ¿fluye? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero probablemente no fluyen. No fluye la comunicación, no fluye el perdón. Están conectados, pero sin vida. Mire, no es solo decir te amo, es que fluya el amor. No es solo sentarse a la mesa a comer, obviamente, es que fluya la comunicación mientras se sientan en la mesa y comen. No es solo tener un paseo, es que fluya la alegría y el gozo, que fluyan las risas, hasta el bullying dentro de la misma familia, allí en ese carro donde te burles de tu papá, de tu mamá, de tus hijos y todos se rían. No es solo estar en la casa, es que fluya la presencia emocional. Y entonces, la manera en que esto fluye es cuando tú te conectas a través de esa energía emocional. En el momento en que yo me conecto a esa energía, todo va a brillar. No necesito solamente ser responsable, necesito fluir con algo que llene el alma y llene el corazón. Necesito alimentar tanto a mi familia que cuando yo vea a mi familia, brille. No solo esté conectada, no solo sea una familia de protocolo, sino una familia conectada, pero que brilla, donde es una fuente inagotable de lo que el Espíritu Santo conecta a esa familia. Y la clave para esto es simplemente ve a la fuente. Esa fuente se llama Dios. Un momento en que tú abraces a Dios, tu familia va a brillar. ¿Está de acuerdo conmigo? Teniendo presente eso, debes de tener cuidado con esa conexión emocional donde fluya. La segunda herida que fluye dentro de un hogar es el silencio. El silencio es una manera en que yo la puedo manifestar de dos formas en una familia. La primera es cuando hay ausencia de abrazos, de palabras, de amor, de elogios. Esto tiende a ser más fuerte al pasar los años. A ver, cuando tú estabas conquistando a esa mujer, tú la abrazabas, la visitabas. Yo me acuerdo que cuando yo era novio de Natis es odontóloga, ella estaba allá en Chachagüí trabajando. Todos los benditos días me iba a visitarla. Todos los días allá le llegaba con comida y charlábamos y la discipulé. Yo la discipulé, la bauticé. Casi la caso, nos casaron y le di hijos. Hoy vive feliz, dijo, mejor dicho, ni le digo qué me dice. Y llenábamos esa pareja de elogios, de amor. Cuando teníamos nuestros hijos pequeños en brazos, los bañábamos en besos, los afirmábamos. Pero una vez que los años pasaron, dimos por sentado que ya logramos algo que nunca se va a ir. Y entonces cuando sucede eso, el silencio se manifiesta cuando las palabras ya no existen, cuando los amores no existen, cuando los abrazos no existen. Y escúcheme bien, cuando la rutina entra a la casa y no la eliminas, la rutina se convierte en distancia y la distancia se convierte en destrucción. Si usted compra una casa recién construida y terminada, digamos que Dios le da la oportunidad de tener una casa bella, arquitectónicamente una cosa preciosa. Mi pregunta es, ¿cree que porque está nueva, está recién pintada y hermosa, no necesita asearla? ¿No necesita barrerla, trapearla? ¿No necesita darle mantenimiento? Un día esa casa probablemente va a tener grietas, va a tener humedades, tú necesitas trabajarla. Sería absurdo pensar, no, es que está nueva, no hay que hacerle nada. Si tú no le haces nada a esa casa nueva,
se va a desmoronar del mugre y de la falta de mantenimiento. Igual pasa en nuestra familia. Cada expresión emocional es una manera de mantener mi familia. Cada expresión emocional es darle mantenimiento a mis hijos. Yo a mi esposa intento hacerlo. Yo no soy expresivo. La gente que trabaja conmigo lo sabe. Yo soy como poco expresivo. Me cuesta. Pero lo hago porque de mi interior tiene que emanar lo que hay de Dios en mí. Y ayer estábamos hablando con mi esposa justamente de un miserable gato que tenemos. Ese gato deja pelo por todo lado, está dañando los muebles, se montan las camas, nos despierta a las 5 de la mañana a maullar como que ¡hey, todo el mundo! ¡Usted! Y porque tengo a Cristo no le hago nada. Entonces yo le decía a Nati, no, yo para qué me metí. Me dijo, si ve, para qué compra animales, ya no lo puedo sacar de la casa porque ella ama más al gato que a mí mismo. La cosa es la siguiente, que cuando yo le dije, sí, me arrepiento de haber comprado esos animales, ya ve, y le dije algo que la mató. Pero de lo único que no me arrepiento en la vida es de haber compartido mi vida contigo y compartirla por el resto de mi existencia. Vea, estábamos ya a punto de acostarnos, se nos quitó el sueño y el resto es historia. No hay nada más hermoso que usted le haga mantenimiento a su familia con palabras de afirmación. Pero también no hay nada más solitario, porque esa es la segunda manera del silencio. No hay nada más solitario que sufrir rodeado de personas que no saben lo que llevas dentro. El segundo silencio es cuando no hablas de tus dolores en familia, cuando no hablas de las luchas internas que vives. Porque cuando tú no hablas, tu familia rápidamente te va a juzgar. Si eres de los que se encierran en un cuarto y te dicen ¿qué te pasa? Y tú dices nada, tu familia te va a juzgar y te va a decir pues no te encierras en ese cuarto y dejas tu amargura. Si tú eres de los que te mantienes de mal genio y te dices ¿por qué estás de mal genio? No, yo soy así, punto. Pues tu familia te va a juzgar y te va a decir pues en esta casa no se admite el mal genio, porque guardas un silencio que te va a matar. La familia es para hablar, para contextualizar mis emociones, para que yo hable y diga, y si te ven de mal genio, ¿por qué estás de mal genio? Tuve un día pésimo, me fue mal en esto, me fue mal lo otro. Ahora tu familia, si tienes una familia que en realidad te ama, no te va a juzgar, sino que te va a entender en tu episodio de mal genio. Te va a entender por qué te encierras en tu cuarto por un momento para estar a solas. Habla de lo que te sucede. Por favor, recuerde esto, el silencio no oculta el dolor, solo lo agranda. Nunca pretendas que el silencio va a esconder dolores. Tarde o temprano, el silencio lo que hace es alimentar el dolor dentro de ti hasta matarte. La siguiente herida que rompe una familia son los gritos. Son los gritos. Algo que se vuelve común dentro de los hogares son los gritos cuando emerge la tensión, cuando emerge el enojo, cuando emerge la impotencia. Los gritos no son solamente una manera de comunicación alterada. Los gritos son maltrato. Nótese bien la palabra maltrato. Maltrato. Si usted es inteligente y me está entendiendo esta mañana, mi pregunta es, cuando usted le grita a su familia, ¿es buen trato o mal trato? Responda. Porque usted va a responder y su esposo le va a cotear. Gritar es buen trato o mal trato. Okay. Es decir, que el maltrato a veces se expresa de maneras que parecen comunes para nosotros. Maltrato es tratar mal. Por lo tanto, cuando tú gritas, estás tratando mal a tu familia. Es interesante que hay familias que solo se alimentan de gritos. Y cuando hablo de que se alimentan de gritos, hay padres que vienen y les gritan a sus hijos. Y cuando le gritan a sus hijos, viene el hijo y le responde con grito también. ¿Y sabe qué hace el padre? A mí no me grites. ¿Ah? O sea que tú le gritas a tus hijos y tienes el derecho y el descaro de decirle a tus hijos que no te griten. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Ah, es que el título de padre te da derecho a maltratar a tus hijos con gritos. No exijas algo que no das en tu casa. Una vez que tú gritas, estás maltratando. Una vez que tú como hijo gritas a tu padre, estás maltratando a tus padres. Es una manera de maltrato. Es tratar mal.
¿Sabe? Hay maltrato en los gestos. Hay maltrato en la indiferencia. Hay maltrato cuando tú rechazas. Hay maltrato en lo malo que tú haces y no corriges. Hay maltrato en los gritos. ¿Sabe qué es lo más doloroso en esto? Es que siempre maltratamos y gritamos a los que amamos. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no vas y le gritas a tu jefe como le gritaste a tu esposa? Yo le tengo la respuesta: porque lo echan. ¿Por qué no vas y le gritas a tus amigos como le gritas a tus hijos? Yo le tengo la respuesta: porque se rompe la amistad. ¿Por qué no vas y le gritas a tu vecino? Porque es que el argumento tuyo es que yo llego a mi casa tenso, tengo estresado y no puedo controlar mis gritos. Ok, ¿por qué en tu tensión y en tu estrés no vas y le tocas la puerta a tu vecino? Y cuando salga el vecino le gritas: desgraciado vecino, te odio con mi corazón y te quiero matar, fuera de aquí. ¿Qué hace tu vecino? Vas a tener un problema enorme. Por eso no le gritas a tu vecino. Entonces, ¿por qué si le gritas a los que amas? ¿Por qué si le gritas a tu familia? Yo le tengo la respuesta. Porque cuando le gritas a tu familia piensas que no estás perdiendo nada. Por eso les gritas. Porque sientes que los tienes asegurados. Pero más que eso, estás demostrando que no tienen el valor necesario para respetarlos. Porque has minimizado lo que vale tu hijo. Has minimizado lo que vale tu padre. Has minimizado lo que vale tu esposo, tu esposa. Y escúcheme bien, por favor. Dios no te dio una familia para destruirla con tus impulsos carnales, sino para edificarla con sabiduría. Dios no te dio una familia para que sea una tormenta. Dios te dio una familia para que construyas un refugio en contra de la tormenta. Donde hay maltrato, el alma se esconde. Donde hay buen trato, el alma florece. Se lo digo una vez más: donde hay maltrato, el alma se esconde. Donde hay buen trato, el alma florece. La otra herida que fluye dentro del hogar es la incomprensión. La incomprensión es otra herida que rompe la familia. La incomprensión es no ser escuchado, no ser entendido por quienes deberían conocerte mejor. Hay cosas que suceden en nuestro interior que ni nosotros mismos entendemos. No sé si le ha pasado que usted confiesa su dolor a la persona de su familia y usted dice: es que usted no me entiende. Es que ni usted mismo se entiende. Hay cosas que ni siquiera nosotros no entendemos. Pero la comprensión es: no te entiendo, pero te escucho. No te entiendo, pero puedes llorar conmigo. No te entiendo, pero recibe mi abrazo. No entiendo el proceso y no puedo ponerme en tus zapatos porque no sé qué es estar deprimido, qué es caminar bajo el conflicto de un mal genio. No te entiendo, pero cuenta conmigo. Eso es comprensión. La incomprensión se manifiesta cuando minimizas dolor. Cuando ves a tus hijos de pronto llorando y dices: dejen de llorar, minimizas dolor. Cuando expresas algo y en vez de recibir ayuda recibes juicio. La incomprensión es cuando no escuchas y simplemente impones. A veces mis hijos cometen errores y ya estoy para castigarlos. Pero papá, espérate, yo te explico. Y yo los escucho. Y a veces se han salvado de unos castigos porque los escucho. Y esa escucha se llama comprensión, porque me contextualizan lo que pasó. Pero hay padres intransigentes: ven que te voy a castigar, pero escúchame papá, mamá. No quiero escucharte, la embarraste. Ven. No, eso es incomprensión. Escucha primero. Escucha, porque a veces tienen razón. La incomprensión se da muchas veces por egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque dices: si mi familia no me incomoda, todo está bien, pero cuando me incomoda, encontraré la manera, aunque sea violenta, de volverme a sentir cómodo. Piensa en lo siguiente: ¿su familia le ama pero le tiene miedo? Porque hay amores que se establecen en un hogar combinados con miedo. Y dentro de la familia no se debe amar con miedo, se debe amar con confianza. Eso para que lo medite.
Cuando entiendo las heridas que rompen una familia, entonces en segundo lugar me pregunto, ¿cómo sanar? Si de algo le sirve todo lo que he mencionado hasta ahora, lo ha vivido casi el 100% de los hogares. El problema no es vivirlo, sino cómo afrontarlo. Y si hablamos de cómo sanar, podría decirme, pues obvio, pastor, para sanar, entonces no guardar silencio, entonces comprender, entonces no gritar. No le estoy hablando de cómo evitar el dolor. Le estoy hablando de cómo sanar cuando ya te han gritado, cuando ya te han herido, cuando el silencio predomina en tu casa. ¿Cómo hacer para sanar cuando ya estás herido? Y lo primero que yo tengo que hacer es hable de lo que le duele. Para sanar en un hogar tengo que hablar. Sería genial que la persona que te ha herido, o sería genial que quien te ha herido, tú puedas reunirte con él y hablar. Sería genial que si tu papá te hirió, tú puedas reunirte con tu papá y hablarle a tu papá de la herida que tienes, o a tu hijo de la herida que tienes, pero a veces no es posible. Aún así, debemos hablar de nuestras heridas y darle nombre a esa herida. Esa herida que se llama rechazo, abandono, maltrato, traición. Abandono, como se lo digo, porque ese es el primer paso. Puedes tomar este paso sin importancia. Puedes creer que no tiene relevancia, pero si tú no estás dispuesto a hablar de tu herida, no creas que vas a sanar. El primer paso para sanar en una familia, en un corazón, en una mente, en un alma, es hablando. Es el primer paso. ¿Sabes por qué? Porque hablar es abrir la puerta para que la sanidad entre. Hablar es desnudar mi alma. Hablar es ser humilde, vulnerable, para que esa persona a la que yo le hablo sienta el dolor que me está afligiendo día tras día. La primera cosa que tienes que hacer es habla de tu herida. Para sanar, lo segundo que tienes que hacer es confía en el tiempo. Hay ciertas cosas que solo el tiempo sana. Le hago una pregunta: ¿cómo haces para sanar el hecho de que ese hombre te haya abandonado? Tienes terapias psicológicas, ayudan mucho, tienes oración, consejería, pero va a ser difícil sanar. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, una mujer me traicionó. La cosa es que yo no sané rápidamente. A veces soñaba con ella y me levantaba desestabilizado porque me hirió, se fue con otro. Y entonces yo podría decir: Señor, sáname. Y Dios pudo haberme sanado al instante, pero Él usó el tiempo. Pasaron meses para yo sanar. Y el tiempo me ayudó a que hoy bendiga a esa desgraciada. Pero necesité tiempo. El tiempo me ayudó a sanar, pastor. ¿Y cómo usted argumenta eso? Ya se lo voy a decir. ¿Cómo puede sanar que un padre te haya dejado y abandonado? ¿Cómo puede ser que sanes un conflicto profundo que tuviste con tu hermano o con tu hermana? Rupturas que parten el alma y que parecen no tener solución. La única medicina para eso, en primer lugar, es hablar. Y la segunda es: ten paciencia y espera que el tiempo se encargue de hacer su magia. Mire, uno de los ejemplos más fuertes de tiempo los veo primero en Jacob y Esaú. Esaú estaba a punto de asesinar a su hermano, lo odiaba porque lo traicionó. Jacob sale de su casa huyendo y después de 30 años se volvieron a encontrar y dice que se abrazaron, dice que tuvieron una relación profunda entre hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Tiempo sanó la herida. Después yo veo a José y a sus hermanos, donde José, rechazado por sus hermanos, casi lo quieren matar, lo venden como esclavo, y 15 años después los hermanos de José están frente a él. Pero José dice que lloró, los abrazó y les dice: no se preocupen por lo que me hicieron, porque Dios todo lo tornó para un beneficio mayor. ¿Cómo sanó José? Con el tiempo. Lo siguiente que yo necesito para sanar es ser humilde. Puede ser que tú no seas el herido, pero sí la persona que ha herido. Y es importante que tú seas humilde para escuchar a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa, que te va a decir lo que a ella o a él le ha dolido. Tal vez digan cosas que no has notado y que probablemente te van a incomodar. Pero si amas, estás dispuesto a escuchar, a pedir perdón y a mejorar. Lo que consideres que necesita ser explicado, explícalo. Pero no intentes justificar tus errores. No intentes justificar las cosas malas que hiciste con tu familia. Aprende a ser humilde, escucha y pide perdón. Lo siguiente para sanar es cambiar.
no solo es hablar, sino tener la humildad para todos los días entrar a un proceso de cambio. Si gritas, ya no grites más. Si tenías palabras ofensivas, ya no tengas palabras ofensivas. Si maltratabas de X o Y manera, ya no lo hagas. Si estabas ausente emocionalmente, ya no vas a estar emocionalmente ausente. Ahora vas a tener más intención con tu familia. Empieza a enmendar las cosas con las que te confrontaron. Dice amén. Y en tercer lugar, le hablé de las cosas que rompen una familia, le hablo de cómo sanar una familia y en tercero le voy a hablar de cómo fortalecer una familia. Recuerde, y se lo reitero, no hay familias perfectas. Cada una tiene sus propios desafíos, la mía los tiene. Y se hace importante identificar los desafíos que hay en nuestra familia. Por eso, así como hablé de ciertas heridas que considero comunes, le voy a hablar de 3 cosas que son vitales para que su familia sea fuerte. Pero permítame fortalecer esto con lo siguiente. Piense en la imagen de un barco. Un barco hermoso, maravilloso, recién construido, que va a ir a dar un paseo en alta mar. Pero tú te enteras en el momento de subirte en el barco que el barco no tiene ni chalecos salvavidas, ni botes salvavidas, no tiene una arquitectura o una construcción ideal para soportar tormentas y para soportar las turbulencias de las aguas. En fin, es un barco hermoso, pero no tiene ningún tipo de seguridad. Pero cuando usted le dice al capitán, es que este barco no es seguro, el capitán te dice, no importa, sube, que el mar va a estar tranquilo, no va a suceder nada. Si usted tiene sentido común, ¿qué hace? ¿Se sube o no se sube? No se sube. ¿Por qué? ¿Está esperando usted que cada vez que se monte a un barco haya una tormenta y hunda el barco? Por supuesto que no. Pero su instinto le hace entender que necesita prevenirse por si quizá sucede eso. Y de igual manera en la familia. Les reitero, no puedes idealizar una familia bajo lo irreal, sino lo real. Cuando tú te casas tienes que tener chalecos salvavidas, saber que van a haber heridas, saber que van a haber peleas, saber que van a haber momentos tensos, saber que se va a meter quizá en algún momento una vieja a querer atacar el hogar y a coquetearle a tu esposo, que probablemente en los años va a haber un man que va a querer atacar a tu esposa con coqueteo. ¿Qué vas a hacer? Si un hogar está bien fundamentado, soportará la tormenta. Tú no puedes dar hecho que tú vas a tener un hogar como un castillo pintado en el aire. Mire, debemos prepararnos para las tormentas de la vida en nuestra familia. Si el barco está bien fundamentado, superarás las tormentas de la vida. Y para ello, necesito que tú pongas en tu barco una fortaleza llamada comunicación. La comunicación no es solamente hablar, es dedicar tiempo para conocerse. Es cuando escuchas con empatía, cuando maduras para tener un intercambio verbal y no verbal con respeto. Es tener la capacidad de resolver conflictos, aunque los desacuerdos parezcan ser más fuertes que las soluciones. Eso es comunicación. Es tomar decisiones sabias. Es actuar con sabiduría. Podríamos decir que hay niveles o etapas de comunicación. Se las voy a decir rápidamente. Comunicación funcional es aquella comunicación que muestra que existes, que tienes que comunicarte. Ya está el desayuno, ya está el almuerzo, hay que pagar las cuentas, tenemos que ir allí, puedes recoger a los niños. Hay una comunicación obligatoria. Esa es la comunicación funcional. El segundo nivel es la comunicación emocional, cuando expresas sentimientos, cuando hablas de tus éxitos, de tus fracasos, cuando puedes llorar libremente, cuando obtienes apoyo, cuando ríes y los demás también ríen contigo. El tercer nivel de comunicación es la íntima. La comunicación íntima es donde hay libertad para ser confrontados, donde hay libertad para que yo le diga a mi esposo o a mi esposa lo que está fallando, para que yo pueda tomar a mis hijos y corregirlos. Comunicación íntima, y que en el momento de esa comunicación íntima haya comprensión y humildad. Necesito comunicación. Lo segundo que yo necesito para fortalecer mi hogar es relación. Escúcheme bien, iglesia, y con esto ya estoy llegando al final. Relación es tiempo. ¿Qué es relación? Por favor, dígalo. ¿Relación es qué? Relación es apagar todo lo que está a mi alrededor para conectarme con mi familia. Eso es relación. Miren, ¿cuántos hombres aquí están felizmente casados? A ver, hombres, les doy una oportunidad más. Va a tener problemas ahora.
¿Cuántos hombres aquí son felizmente casados? Muy bien. Ahora, ¿te gustaría hacer feliz a tu esposa? Espero que sí. Si usted quiere hacer feliz a su esposa, cancele su agenda, convídela a una cena, exprésale cuánto la amas, llénala de atenciones, hazle saber que ella sigue siendo tu prioridad y tu más grande amor, porque una salida intencional, una escapada romántica, una cena romántica puede prevenir un divorcio. ¿Cuántas mujeres felices hay aquí casadas? También está floja usted. ¿Te gustaría hacer feliz a tu esposo? Espero que sí. Sorpréndelo en la mañana con un buen desayuno. Admíralo por lo que es y no por lo que hace. Fortalece su hombría con palabras bellas. Bríndale una palabra de afirmación y no se imagina cómo el alma de ese hombre se va a renovar. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Te gustaría hacer feliz a tus hijos? Espero que sí. Si te gustaría hacer feliz a tus hijos, esta semana sal de trabajar un poco más temprano. Espéralos mientras salen de la escuela. Llévalos al centro comercial y camina con ellos. Pregúntales qué quieren de comer y dales esa cena. Después pasa por algún lugar y cómprales un detalle. No tiene que ser grande, pero darles un detalle. Y dile cuánto los amas. Estoy seguro que sus hijos recordarán ese día por toda su existencia. Hablo con los hijos. ¿Le gustaría hacer feliz a sus padres? Espero que sí. Llámalos sin motivo. Diles que los amas. Visítalos sin aviso. Siéntate con ellos. Pide un domicilio y págalo. Escúchalos, porque nuestros viejos ya empiezan a desahogar muchas cosas que les estresan o historias que han contado 1000 veces. Escúchalos. Diles que los amas. Abrázalos, porque no hay nada más hermoso que uno como padre se sienta importante y valorado por sus hijos. Eso se llama relación. Y todo lo que te estoy diciendo, hazlo sin pantallas al lado. Enfócate en tu familia. Y lo último, para que tu hogar sea fortalecido, es fortalece tu relación con Dios. Anteriormente le mencioné que sin Dios nada funciona y quiero reforzar esto diciéndote, muchas veces te lo he dicho, pero te lo diré una vez más. Construye un altar para Dios en tu casa. Y cuando hablo de esto, es un lugar donde tu familia sepa que puedes correr allí porque Dios está ahí. Un lugar donde tu familia sepa que ahí se ora. Un lugar donde tu familia sepa que ahí se puede uno desahogar y puede tener paz. Un lugar sagrado, un altar para Dios. Pero no solamente un altar físico, sino dentro de mi vida. Un lugar también donde yo le dé lugar a Dios para que de mí fluya lo bueno y no lo malo. Porque cuando tú invitas a Dios a tu casa y le abres el corazón a Dios, una persona llena de Dios va a mostrar lo que tiene de Dios dentro de sí. No me puedes decir que un hombre lleno de Dios, una mujer llena de Dios, un padre lleno de Dios, una madre llena de Dios, un hijo lleno de Dios, un esposo, una esposa lleno de Dios, va a escupir basura. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 7 versos 38, de su corazón brotarán, ¿de dónde? Del corazón, brotarán ríos de agua viva.
Escúchame, familia, cuando tú estás lleno de Dios, lo que va a emanar de ti no son gritos, sino comprensión. Va a emanar amor, va a emanar palabras de afirmación, va a fluir ríos de agua viva. No cosas que maten y destruyan tu casa, sino cosas que bendigan, fortalezcan y vivifiquen tu casa. Cuando tú estás lleno de Dios, vas a ver un hogar que se levanta en sanidad. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está fluyendo de lo profundo de tu ser? ¿Está fluyendo el Espíritu Santo o está fluyendo el diablo? Porque si no fluye Dios, fluye el diablo. Si no fluye lo bueno, fluye lo malo. Si no fluye lo que hace feliz a tu familia, entonces va a fluir lo que hace infeliz a tu familia. Sin Dios puedes tener una casa, pero no un hogar. Sin Dios puedes tener una cama, pero no un descanso. Sin Dios puedes tener un reloj, pero no tienes tiempo. Sin Dios puedes tener comida, pero no apetito. Sin Dios puedes tener lujos, pero no satisfacción. La vida sin Dios es muerta. Una familia sin Dios es gris. Una casa sin Dios carece de sentido y propósito. Hoy puede ser que tu familia esté así, que no sea atractiva para nadie. Pero aunque digas, no me esperaba esta familia, en las manos de Dios, tú podrás decir, mi familia es más de lo que esperaba. Mete a Dios. Si metes a Dios, todo funciona. Piensa en tu herida y dale nombre. Háblala con Dios en este momento. Y si puedes hablarla con tu familiar, háblalo. Y si tienes a tu lado a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, tómale de la mano, abrázale. Ay, pastor, qué cursi. Exactamente, ahí es donde aprendemos a ser vulnerables, a hacer cosas que nos incomodan. Y por eso es que entramos a la rutina, y la rutina nos lleva a la distancia. Esa distancia nos ha hecho a nosotros justamente no tener una intención profunda con nuestra familia. Tómale de la mano, abrázale. Ahora, ese abrazo que le estás dando o esa toma de mano, ¿hace cuánto no lo hacías? ¿Hace cuánto no lo hacías? ¿Ves que la iglesia provoca que Dios rompa ciertas cosas que no están bien? Hazlo con corazón. Pastor, es que me da pena darle un beso a mi papá. Si lo tienes ahí al lado, dale un beso en esa cabeza. No al papá al hijo, el hijo al papá. Toma a tu esposa, dale un beso en esos labios hermosos que Dios le dio. Empieza a reestructurar. Empieza a trabajar lo que la herida del silencio está a punto de destruir. Si estás aquí divorciada y viuda, yo en el nombre de Jesús, bajo el poder de la palabra, declaro que mi Padre Dios se convierte en el hombre que necesitas, en el complemento que te hace falta, en el sustento emocional del que careces, en el nombre de Jesús. Si eres un hombre divorciado y viudo, yo creo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, que es fuente, te llena el alma y el corazón para darte el vigor y la fuerza de mantenerte en pie y saber de que no estás solo y de que toda depresión, toda amargura y todo lo que vino a dañar tu vida se rompe. Profetizo en el nombre de Jesús sobre ti, mujer divorciada, sobre ti, hombre divorciado o viudo o viuda. Creo que Dios puede darte una nueva oportunidad. Solo tienes que esperar en el momento. No te desesperes consiguiendo al primer hombre que se te atraviese, a la primera mujer que se te atraviese. Espera en Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Lo que yo estoy diciendo probablemente va a sonar muy fuerte, pero escúchame, Dios es un Dios de oportunidades. Pero en el nombre de Jesús, tu hogar que está a punto del divorcio, le ordeno a todo espíritu inmundo que vino a atacar tu hogar, que huye, atormentado por la palabra de Dios,
que tu hogar no se va a destruir. Despacio. Que tu hogar no va a terminar en la quiebra, no va a terminar incompleto, sino que la sanidad preciosa y poderosa del Espíritu Santo reposa sobre tu casa hoy. Padre, hoy oro por los hijos, por esos hijos rebeldes que necesitan dirección. Sé tu Espíritu Santo sanándolos. Tú que no tienes un padre y una madre, caminas en orfandad, declaro en el nombre de Jesús que la paternidad de Dios te llena. Declaro que el abrazo de papá Dios te envuelve. Querido hijo que te sientes huérfano, no estás solo, tienes a papá Dios. Papá Dios es el que te tiene ahí de pie como estás hoy. Papá Dios es el que te ha ayudado. Aunque no tuviste un papá y una mamá, quizá criado con tu abuelo, con tu abuela, si de algo te sirve, Jesús tuvo un padre adoptivo en la tierra, pero eso no anuló su propósito. Jesús tuvo tensión con sus hermanos porque sus mismos hermanos no creyeron en Jesús por un tiempo. Esa tensión no evitó que Jesús se desarrollara como quien era, el Hijo de Dios, el Mesías. Y declaro en el nombre de Jesús que sin importar tensiones, sin importar situaciones, el Espíritu de Dios, la fuente de todo bien, de toda gracia y de toda misericordia, te llena el alma en esta tarde. Fortalece cada familia y estructura sus barcos para que estén preparados en medio de las turbulencias y las pruebas. Declaro que ninguna plaga toca sus vidas. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada del infierno prevalece ni contra ellos ni contra mi vida y mi casa. Declaro en el nombre de Jesús el favor y la mano poderosa de Dios posando con favor, gracia y bendición sobre ellos, sobre mi vida y sobre mi casa. Iglesia, te bendigo y declaro que aunque seas una familia llena de cicatrices, no importa, eso muestra que serás una familia llena de sanidad. Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.